Y si os miento, no solamente os pido que me echéis del gobierno, si os miento, os pido que me echéis del partido. El presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real. Y a esta hora, la declaración del día. Núñez Feijóo ante la jueza de la Dana. Acaba de comenzar esa comparecencia después de que Feijóo llegara así al Congreso de los Diputados. Lo que hoy hace es declaración remota y preguntado decía, cumplo con mi deber. ¿Cómo os da la declaración? Para cumplir con mi deber, si me llaman, acudo. ¿Tranquilo entonces? Absolutamente. Muchas gracias. Pero la jueza ha dicho hubiera preferido una declaración presencial en el tribunal y la clave del día. Feijóo reconoce que no tuvo información real, que mintió. Feijóo había dicho tuve información en tiempo real. Hoy dice que solo a las 8 de la tarde empiezan sus conversaciones con Mazón. Pedro Gómez, es literalmente reconocer la mentira de Feijóo. Es lo que hemos podido recoger en esta aproximadamente media hora que lleva de declaración. Ha dicho que ni pidió ni recibió información de lo que estaba sucediendo en Valencia en aquellos días y que cuando dijo que estaba puntualmente informado se trataba de un error. A partir de ahí, reproches, en primer lugar para la jueza, porque dice que hay otras personas que sí tenían competencias y que no han sido llamadas a declarar como testigo, y después al gobierno, al que dice que no hizo ninguna valoración en el Congreso de los Diputados ese día y que se enteró de lo que estaba pasando por teletipos. Además, ha añadido que cree que Mazón estaba perfectamente informado de lo que estaba ocurriendo y que era un claro caso de emergencia nacional que tendría que haber asumido el gobierno, aunque en sus mensajes con Mazón nada de referencia a esto. Alberto Núñez Feijóo declara desde hace una hora ante la jueza de la Dana en calidad de testigo. El líder del Partido Popular asegura que ni recibió información directa del presidente Carlos Mazón ni tampoco la pidió. En los juzgados de Catarroya hay un micrófono de Radio Nacional de España. Ana Galarza, buenos días. Sí, buenos días. Alberto Núñez Feijóo revela que ni recibió información de la Dana por parte de Mazón ni la pidió. Rectifica, por tanto, descarta que estuviera informado en tiempo real, como así dijo ante la prensa en los días posteriores a la Dana. Según ha explicado, a las 19:59 fue cuando él tuvo constancia de lo que ocurría por parte del expresidente. Feijóo dice desconocía el lugar en el que se encontraba Mazón. El líder popular, además, ha negado también que hablara con las consejeras Salomé Pradas o que supiera algo del CECOPE. Con todo, critica que el gobierno central no informara al jefe de la oposición de las incidencias que estaba ocasionando temporal. ¿Cuánto cálculo político, como señalan las víctimas, pudo haber en los mensajes o puede quedar descubierto hoy en esa comparecencia de Núñez Feijóo, dando explicaciones sobre los mensajes que intercambió con el presidente, ya expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón? Bueno, hay mucho cálculo político, pero también hay mucha frialdad. Y yo creo que también es importante, después de escuchar a Rosa, cómo alguien que aspira a gobernar este país puede escuchar a quien representa a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a las que lo han perdido todo, y le están pidiendo que venga y que declare aquí en el juzgado de Catarroya, ¿y por qué no lo hace? Es que eso es para mí la clave de qué tipo de persona es esta que se quiere presentar a ser presidente de este país, que quiere gobernar España. Es por eso quizá, por lo que no enseñó los WhatsApps completos y presentó esos primeros WhatsApps con nocturnidad, Navidad y alevosía. Porque si era así y conocíamos los WhatsApps como ahora hemos conocido, somos conscientes de qué tipo de persona es Alberto Núñez Feijóo, con qué frialdad es capaz de pensar en cómo quedar, en cómo hacer el relato y en cómo quedar delante de los medios de comunicación, antes incluso que preocuparse por quienes ahora mismo acaban de hablar, que son las víctimas y las miles de personas que estaban sufriendo en esta comunidad. Pero mire, aquí hay una constante que se ha dado en esta tragedia durante estos 14 meses, que es la mentira. Porque la tragedia más grande que ha sufrido el pueblo valenciano ha ido acompañada de una estrategia política de mentira y de fango. El pecado original de todo esto es la fake news, es la mentira. Y el que inició la mentira original
fue Alberto Núñez Feijóo, porque no podemos olvidar que es el señor Mazón el que sale ante los medios de comunicación y el que le escribe a él que la coordinación y el trabajo se está dando con el Gobierno de España desde el primer momento. Y es él quien sale el día 31 de octubre ya a mentir y a empezar esa máquina del fango y de la mentira, a decir que estaba informado en tiempo real, pero sobre todo ya a apuntar que el Gobierno de España no estaba colaborando porque ya era lo que le estaba indicando el mismo 29 de octubre por la noche. Mire, para cuando el señor Feijóo había terminado los canapés, el Gobierno de España ya había movilizado hacía horas a la Unidad Militar de Emergencias, que ya había hecho miles de rescates. Para cuando el señor Feijóo acabó de tomarse los canapés, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Defensa y el ministro del Interior ya se habían coordinado con el presidente Mazón y con el Gobierno de la Generalitat. Para cuando el señor Feijóo ya se había terminado los canapés, todo el mundo estábamos ocupados y preocupados ante la mayor tragedia que habíamos vivido los valencianos. Sin embargo, a él, después de los canapés, lo único que le preocupaba era que el señor Mazón quedara bien en la tele. Y esta es la clave de todo lo que ha venido pasando durante todos estos meses, que es que ante la mayor tragedia, el máximo responsable del partido que está al frente de la Generalitat Valenciana marcó un paso, y ese es el que tiene que explicar. Si no lo hace en la sede judicial, que obviamente no lo hace, y lo va a hacer a través del plasma, que ahora se va a convertir en el holograma de Catarroja, el señor Feijóo, por lo menos hoy, cuando entraba en el Congreso, ¿por qué no le ha pedido perdón a las víctimas? ¿Por qué no ha explicado por qué él inició esta estrategia de mentira y de fango en toda esta tragedia que hemos vivido? Por lo tanto, claro que hay estrategia política, pero sobre todo lo que hay es responsabilidad política de la persona más fría y más calculadora ante la tragedia más grave. Y ese señor quiere gobernar este país. Bernabé, el día 27 de enero el Partido Popular la ha citado en la Comisión del Senado. Pues iré encantada y sobre todo podré explicar todo lo que el 29 de octubre, desde luego mucho antes de que ellos estuvieran ni siquiera pendientes de que venía una gota de agua, porque todos lo sabemos, a las 9 de la mañana yo ya estaba convocando y desde luego desconvoqué mi agenda y anulé toda la agenda solo para centrarme en un problema que venía a mi comunidad después de una alerta roja, que no suelen darse esos episodios de alerta roja con tanta probabilidad en la Comunidad Valenciana. Yo sí me puse a trabajar, ellos no. Es verdad que en el caso del Senado no se lo habrán podido explicar antes los máximos responsables de la Generalitat, que son quienes tienen la competencia, porque el Partido Popular, con su mayoría en el Senado, no ha llamado a la consellera responsable de emergencias a declarar en la comisión de investigación. Pero no pasa nada, yo se lo explicaré porque quizá ellos no lo saben. Hay que decir otra cosa, Alex. Ayer hubo una resolución muy importante. O sea, yo creo que es trascendental la resolución de ayer de la Audiencia Provincial. Ayer la Audiencia Provincial de Valencia, 6 magistrados rechazan el sobreseimiento libre de la causa. Esto significa que consideran que hay indicios suficientes para seguir investigando a Salomé Pradas y a Emilio Argüeso, y detallan punto por punto los indicios que hay sobre Salomé Pradas. Esto la deja prácticamente tocada, por no decir que a puertas del banquillo. Yo creo que es un auto muy redondo de la Audiencia Provincial. No descarta una conducta omisiva. Omisiva, efectivamente, Alex, efectivamente, una conducta omisiva, y te digo que detalla, por ejemplo, los indicios que son, ya te digo, desde la alerta roja de AMET esa misma mañana, que se omitió en el CECOPI, la información que estaba dando la Confederación Hidrográfica sobre los niveles de los ríos o de las presas, en este caso, que ellos tenían competencia. Las 20.000 llamadas que recibió el 112 y que se hizo caso omiso y que les hubieran dado un poco la medida de la trascendencia de la tragedia, el envío tardío del ESALER, que está en el centro de la investigación. ¿Por qué no activaron los ayuntamientos los llamados CECOPALES, que son una suerte de, digamos, de comités de emergencia, de centros de emergencia municipales de los ayuntamientos? Solo lo activó el Ayuntamiento de Valencia, que no le afectó como tal a Riada, y el de Algemesí.
por qué no se hizo eso y después por qué se retiró a personal de la Generalitat de los ríos que estaban midiendo allí los caudales a las 14:45 del 29 de octubre. Se retiraron de allí sin motivo aparente, nadie sabe quién les dijo que se fueran de ese lugar y el plan de inundaciones de la Generalitat les daba la competencia a ellos para controlar el caudal de los ríos. O sea, que hace un despliegue de indicios, o sea, un relato indiciario la Audiencia Provincial que, como te digo, es muy importante para el cauce de la causa.